Muchas gracias, me sentía como en Palenque, ¿no? Entonces, a la sociedad en general lo que hizo la disciplina y el saber de la enfermería, pues me permitió aproximarme y colaborar de manera muy humilde desde la Facultad de Artes y Diseño con la maravillosa labor que hace y que, bueno, desde ese momento hasta ahora es uno de mis afectos y aprecios como colega universitario más entrañables, Rosy, y te agradezco tu presencia. Y por si no fueran pocas las cosas, pues es la secretaria de la Comisión Especial de Igualdad de Género y en ese sentido va a estar con nosotros hoy platicando, ¿no? Tenemos a Hassan y Natalia, que son la razón de ser de la universidad, alumnos nuestros, pero también miembros consejeros del Consejo Universitario, a los cuales agradezco mucho el que estén aquí, que puedan hacer una charla mucho más fresca que a veces los que ya le estamos llegando a hacer reserva, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su presencia, y un egresado de la Facultad de Artes y Diseño, el doctor Pierre Valls, que actualmente, ahora sí está estudiando de veras, está en el postdoc de Geografía, ¿no? Y que las últimas acciones y participaciones de arte que ha tenido en producción y investigación y creación han sido involucrando cuestiones específicas de migración, y esa migración le ha hecho experimentar y vivir, ¿no? en carne propia, pues la realidad que muchas mujeres tienen en distintas latitudes. Creo que el día de hoy nos compartirá sobre Colombia y Mauritania, ¿o me estoy equivocando? Y, bueno, sí, se me olvida que tú eres migrante aquí, entonces sí, también, entonces, pues entonces, muy bien. Pues entonces ya no los aburro y sin más preámbulos cedo la palabra a nuestros invitados, nuevamente agradeciendo su presencia. Usen los micros siempre por los de Zoom, ¿no? Bien, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala, pero también a las personas que nos acompañan en Zoom. Es un placer poder compartir esta actividad el día de hoy en un marco de una fecha tan importante como lo es el 8 de marzo y todas las actividades que la universidad ha planteado, pues de alguna manera para motivar a la reflexión y a de las demás actividades que en la universidad construimos todas las personas que la integramos. Una de esas actividades es precisamente este conversatorio, que tiene como título Género, Migración, Ciencia y Arte. El doctor Gerardo ya ha hablado un poco de quienes van a dar una presentación respecto de estos temas, pero al respecto me permito presentar a nuestra primera invitada ponente. Ella es la maestra Rosa Marilis Zárate Grajales, a quien le agradecemos mucho su presencia, y leeré brevemente su semblanza, una síntesis del gran trabajo que ha realizado la maestra. Actualmente es directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, donde ha impulsado la transformación académica e institucional, así como el fortalecimiento de la investigación en enfermería y los estudios de posgrado, por lo cual el tránsito de escuela a facultad. Es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y especialista en cuidados intensivos por la Escuela de Enfermería del ISSSTE. Cuenta con una sólida formación académica que incluye una maestría en Administración Pública y una maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es candidata a doctora en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Es profesora de carrera asociada C de tiempo completo definitiva. Cuenta con más de 40 años de experiencia en docencia, investigación y gestión en salud. Ha ocupado posiciones estratégicas como coordinadora de investigación en la ENEO UNAM, jefa de la División de Estudios de Posgrado y responsable del Centro Colaborador de la OMS-OPS en la FENO UNAM. Como docente imparte asignaturas como modelos de gestión y evaluación de la calidad del cuidado y evaluación de instituciones de salud en el programa de maestría en enfermería, gerencia de los servicios de salud y gestión del cuidado a nivel licenciatura y gestión de los servicios de salud y políticas públicas a nivel maestría en la FENO UNAM. Ha asesorado a más de 30 alumnos en licenciatura y maestría. Es autora de más de 50 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales de alto impacto. Ha coescrito libros y capítulos especializados en enfermería basada en evidencia y gestión de la calidad en servicios de salud.
Ha liderado y participado en proyectos de investigación financiados por la UNAM y organismos internacionales. Sus investigaciones se centran en calidad de la atención sanitaria, seguridad del paciente y formación de recursos humanos de enfermería. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales abordando temas como educación en enfermería, seguridad del paciente y gestión hospitalaria, y ha coordinado foros sobre el futuro de la enfermería en América Latina. Finalmente, en el ámbito institucional y asociativo, es presidenta del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, presidenta de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, miembro de la Comisión Permanente de Enfermería y de la Comisión Especial de Género del Consejo Universitario de la UNAM. Maestra, le damos la palabra y antes de que comience su intervención, pedirle al foro un fuerte aplauso para recibir su participación. Gracias. Muchas gracias por la presentación. De verdad estoy muy contenta de estar en este foro, en este conversatorio, en este lugar que es icónico, donde se toman muchas decisiones, donde se celebran muchas cosas y donde pasan muchas cosas de la vida universitaria. Gracias, Gerardo, por la organización, gracias a la Secretaría General de la UNAM por abrir estos foros. Creo que cualitativamente se puede ver un cambio en la gestión y en el desarrollo, ¿no? Los consejeros a veces solo nos vemos en el consejo y en una que otra comisión, pero nunca discutimos. Y gracias por la presentación tan fresca y de nuestros dos participantes, jóvenes entusiastas, muy inteligentes también, que están trabajando día a día con nosotros. Mi participación va a ir exclusivamente en la atención de materia de salud, ¿sí? ¿Qué hacemos y cómo hacemos las enfermeras para cuidar de la salud? Voy a darles algunas experiencias, dos particularmente exitosas, que están en el marco de migración, del proyecto de la Rectoría sobre migración, y que nos llamaron particularmente al campo de las ciencias de la salud a sumarnos a la acción migrante. ¿Sí? Una actividad que desde la Rectoría empezó apoyando a los migrantes con la situación de crisis que se vive en la frontera norte, después de la serie de políticas que el gobierno de los Estados Unidos planteó. Esta situación planteó un desafío múltiple, ¿no? Y que la universidad no se podía quedar de espectadora viendo cómo regresaban o cómo se quedaban en la frontera y lo que podía pasar a nuestros compatriotas y que les está pasando. No solo en materia de ansiedad, salud mental, problemas legales, pérdida de la familia, dejar a los hijos en uno o en otro lado de la frontera, pérdida del patrimonio, una expulsión obligada de un país en el que habían trabajado, en el que estaban estudiando, en fin. Y esto, pues, con un impacto en la salud y en otros ámbitos de la vida humana. La universidad desarrolló y llamó a especialistas, entre ellos un grupo de enfermeras, para trabajar en dos ejes. Uno, la salud mental y otro, la atención directa a los migrantes en la frontera norte, particularmente en Arizona. Y ahí nosotros organizamos con las sedes de la UNAM en la frontera proyectos de apoyo en materia de prevención y promoción a la salud de la comunidad hispanohablante que no tiene ningún servicio de salud. Y no solamente a los mexicanos, en la mayoría son mexicanos los que están en esa frontera. Sin embargo, también había haitianos, ¿no? Venezolanos, cubanos, puertorriqueños también, que no habían entrado legalmente al país, en fin, una serie de situaciones. Y bueno, dentro de este marco, quizá que es el grupo más vulnerable en ese momento, las mujeres. No es lo mismo ser migrante hombre que ser migrante mujer, ¿sí? Las mujeres con problemas de salud, embarazadas, con pequeños en la migración,
que se quedaban los maridos, los otros hijos, o que separaban a la mamá, al papá y a los niños, en fin, con una situación crítica en materia de salud, ¿no? Muchos de los migrantes con problemas crónico-degenerativos que no tenían medicación, no pueden comprar en el otro lado de la frontera ningún medicamento, más que aspirinas o paracetamol, ¿no? Pueden comprar fentanilo, seguramente, y lo encuentran más frecuentemente que un medicamento para la presión o para más fácilmente, más caro también. Pero ante eso nos enfrentamos 7 estudiantes, profesoras y profesores de la facultad, con el apoyo de la universidad y con el apoyo de la Universidad de Arizona. Les preparé una presentación básica, esto es solo como para abrir la conversación. Yo les pediría que si me quieren interrumpir y que lo hagamos como un diálogo más rico, ¿no? Lo puedan hacer y podamos hacer un intercambio de opiniones cuando nuestros moderadores así nos lo permitan, ¿no? Entonces, sin más, este conversatorio, ya les decía, está en el marco de la migración y la salud. Y me pueden pasar la siguiente diapositiva. Ok. ¿Qué antecedentes tenemos? Algo que todo el mundo sabemos, ¿no? Pero que ya cuando se ve en números o en cifras, tiene otra connotación o en algunos elementos, en algunas dimensiones de análisis. Por ejemplo, la frontera norte, sabemos, con los Estados Unidos, es uno de los principales y más grandes corredores migratorios del mundo, ¿sí? No solamente nuestro país, sino del mundo. Las personas en movilidad se quedan varadas con mucha frecuencia en estas fronteras y se sitúan entonces en condiciones de vulnerabilidad, generando, entre otros, situaciones relacionadas con la salud pública, ¿sí? Y los problemas en ambos territorios. O sea, había problemas en ambos territorios. Los migrantes, ¿sí? Que están en ambos lados de la frontera, unos esperando un permiso o esperando que la migra se descuide para poder pasar y que enfrentan situaciones en el desierto, ¿sí? Muchísimas situaciones en donde nuestros estudiantes de la UNAM iban al desierto en las noches o muy de madrugada a dejarles agua, porque la migra lo que hace es en los botes que están enterrados en el desierto y que ellos ya saben dónde están, botes de agua que los ponen los voluntarios, entre ellos voluntarios estadounidenses y voluntarios de otros países, ellos los pican para que se salga el agua y cuando llegue el migrante a esa zona, ya con deshidratado y demás, muere en el desierto, ¿no? Y esto sucede con mucha frecuencia, y entonces, bueno, en materia de salud había una intervención en las madrugadas en donde los jóvenes iban a recargar agua con tabletas de sodio para que las personas pasaran y pudieran tomar, ¿no? Esta agua. Entonces, en ambos territorios existía la situación, existe. Y bueno, se definieron diversas estrategias de atención con los compromisos que la UNAM hizo con el programa de acción migrante. Particularmente estaban en el marco de la prevención, la promoción y la referencia de casos, ya sea del lado mexicano o del lado estadounidense, donde hay una gran capacidad de espacios, ¿sí? De gente de los Estados Unidos, pero también migrantes que viven legalmente allá, que tienen muchas organizaciones a través de voluntariado. Y vamos a ver qué fue con los que trabajamos en materia de salud en este proyecto. ¿Me pasa la otra, por favor? Estas son otras cifras. Existen más o menos 280 millones de migrantes internacionales, ¿sí? Lo que representa aproximadamente el 3.7% de la población mundial. O sea, no es cualquier fenómeno, es un fenómeno importante en materia de migración. Y puede ser una migración forzada o puede ser una migración voluntaria,
que de alguna manera está enmascarada, porque no es que yo me quiera salir de mi país y dejar a mi familia, sino que aquí no tengo las condiciones para poder salir. Por eso los mexicanos son los que más cruzan la frontera con los Estados Unidos. Cerca de la mitad de estos migrantes son mujeres. Son mujeres en condiciones muy difíciles, precarias, que llegan a estos desiertos o a las fronteras con polleros que los pueden o no abandonar en la franja fronteriza o pasando la franja fronteriza, y ahí los dejan para que ellos caminen por horas o bien los intercepte alguna otra persona y los pueda conducir a situaciones de trabajo prácticamente en esclavitud. En muchas condiciones están así. Y por eso se consideran los más vulnerables. Las mujeres, según la Organización de las Naciones Unidas, este porcentaje mayor de migrantes, las mujeres generalmente van acompañadas con hijos pequeños, ¿sí? O bien en algunas ocasiones embarazadas tratando de cruzar la frontera y bueno, con la vulnerabilidad que esto representa. La otra, por favor. El desafío entonces es global. Uno de los grandes problemas que enfrentamos con la migración en los últimos años y con la salud de toda la población en el mundo después de la pandemia es los problemas de salud mental. Entonces, imaginemos a una persona migrante expulsada de su país por diferentes razones, que pueden ser políticas, persecuciones, expulsión por falta de empleo, en fin, porque van a buscar al esposo o a la esposa que está allá del otro lado, por todas las razones. Entonces, algunas investigaciones relacionadas con el impacto que tiene la migración en la salud mental de las personas nos dicen que un buen porcentaje, entre el 30 y el 50% de los migrantes tienen en algún momento un problema y una crisis de salud mental. Y por eso el proyecto de la universidad, uno de sus ejes es la salud mental, otro de los ejes es el asunto jurídico, apoyarlos en trámites de un lado y otro de la frontera, particularmente para el retorno, porque los juristas mexicanos no pueden trabajar del lado de la frontera de los Estados Unidos, pero sí pueden recibir y asesorar a los migrantes para que puedan repatriarse o regresar en condiciones, por ejemplo, se quedan sin papeles, sin actas de nacimiento, sin seguro, una serie de cosas que les pasan y que, bueno, la universidad a través de la Facultad de Derecho, de la ENES, de la FED Zacatlán, que son quienes están apoyando este proyecto, dan todo el respaldo, ¿no? Y en el caso de salud está la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería, quienes estamos trabajando en este proyecto con Zaragoza y Iztacala. Si me pasan la que sigue. Bueno, este proyecto se denominó Apoyo de Servicios de Salud para Migrantes en Situación Vulnerable. ¿Qué países estaban en su mayoría representados allá? ¿Sí? En donde la mayoría de la gente es migrante mexicana, pero ya les comentaba, hay salvadoreños, un buen número de salvadoreños, venezolanos, muchísimos, y mexicanos. El enfoque es en la comunidad mexicana del programa, se centra particularmente en ellos, pero no se discriminaba a nadie. Todos los que llegaban a la atención eran atendidos y se les daba también acompañamiento jurídico, de salud mental y de promoción y prevención. Se apoyó con las 5 sedes universitarias, iniciamos con Tucson, Arizona, pero vamos a hacerlo en Los Ángeles, en Chicago y en algunos otros sitios de la frontera donde hay gran población migrante. ¿Con quiénes nos apoyamos? Con las sedes de la UNAM en esos sitios, pero también con una universidad. Era muy importante tener una universidad aliada para que los alumnos estuvieran resguardados y protegidos con una universidad, ¿sí? Que no fueran
solitos a enfrentar una condición de esta naturaleza. Entonces hicimos un programa que combinaba formación con avanzada en enfermería, en este caso, con atención, ¿sí? Entonces las profesoras eran las que los llevaban a los diferentes sitios. La atención era inclusiva para toda la persona que lo solicitara y se hizo con los voluntarios organizados en los Estados Unidos que daban atención gratuita a migrantes. ¿Me pasas la otra, por favor? El programa atendió 950 hasta el corte que hice, 950 personas que solicitaron atención, recibieron terapia. La enfermería lo que hace es hacer un tamiz de la salud mental con las personas y aquellas que ella puede dar primeros auxilios psicológicos lo hace y lo que no lo canaliza con los especialistas de salud mental, ¿no? Si requieren medicación o atención de otro tipo. Pero la mayoría eran intervenciones breves de pocos minutos y después eran atendidos un poco como lo hace Espora, con varias sesiones breves y si no mejoraba, bueno, se canalizaban a otro sistema. Las condiciones reportadas emocionalmente, particularmente es estrés agudo, ansiedad, ¿sí? Y los síntomas de depresión, que eran los más importantes. El 84% aceptó la ayuda y a distancia, a través incluso de los teléfonos móviles o de computadora que algunos de ellos tenían, se logró la conectividad. Y si no, las sedes tenían lugares a donde podían prestarles computadoras o los consulados. También hubo un apoyo de los consulados de México en los Estados Unidos para poder atender a este grupo poblacional. La otra, por favor. Se hizo este programa, vean todas las gentes que participaron para atender a 7 estudiantes, por un lado, en la Universidad de Arizona, pero también con recursos para que ellos tuvieran, estos son los estudiantes, los que están desde el lado derecho, todos son bilingües, los jóvenes, los 7 son bilingües totalmente, y pues no tuvieron problemas para comunicarse. Los detuvo el ICE en algún momento, cuando iban a la frontera, ¿sí? Ellos tranquilos, iban con una profesora de la Universidad de Arizona, iban 3 y no tuvieron ningún problema, mostraron, ellos llevaban una visa J1 y entonces, bueno, no tuvieron problema para poder estar legalmente en un estudio allá, pero combinaban el estudio con el servicio. La otra, por favor. Este es el programa que hicieron, la participación de los estudiantes, duraron en una estancia de 6 meses. Donde dicen instituciones que colaboraron, bueno, fue UNAM Tucson, la Universidad de Arizona, en el Colegio de Salud Pública y de Enfermería, y diversas organizaciones no gubernamentales, como SEAGEC, que es un centro para la salud del sureste de Arizona, Salvavisión, que es una organización comandada por una mujer salvadoreña que ayuda a todos sus compatriotas que quieren cruzar y que los ayuda a encontrar trabajo y encontrar servicios de salud mientras estén allá. Debo decir que Tucson es una ciudad santuario, entonces estos centros de atención están protegidos y por lo tanto no llega la policía ahí a esos centros a detener migrantes y eso nos daba más tranquilidad a nosotros de estar con los jóvenes en esas condiciones y con sus maestros. También la iglesia estaba ahí. Hay otra que se llama Josefina Ahumada, que es una mujer migrante que llegó a los Estados Unidos con su hermano en brazos de 12 años y muy mal físicamente, lo interceptaron mexicanos en la frontera, ella murió, pero el chico quedó y el chico junto con un grupo de migrantes creó este grupo que se llama Josefina Ahumada y ellos
financiaron una estancia de 3 meses adicionales para los jóvenes de la universidad que estuvieron por allá en este proyecto que duraba 6 meses, ¿no? Algunos iban por 3 meses, pero se quedaron 6 con financiamiento de estas organizaciones. Y el impacto académico fue sustantivo, ¿no?, para ellos, pero además el impacto social. El impacto social que tuvieron en la Clínica Amistad. Hay brigadas también de ambulantes, hay camiones que van a hacer recorridos por todas las zonas de migrantes y los jóvenes participaron ellos, y así también con las ventanillas de salud de los consulados, en este caso de Tucson, pero también pasaban al lado de Arizona a trabajar con las personas migrantes de otros países que no han cruzado, pero que les daban servicios de salud, ¿no? Hicieron un excelente trabajo. La otra, por favor. ¿Sí? En un programa de educación y salud a la comunidad. Esta es la Clínica Amistad, es totalmente gratuita. Toda la gente que llega ahí recibe atención, detección, medicación, ¿sí? Y además, si no pueden atenderlo ahí en ese nivel, lo canalizan a grupos de médicos que son aliados de la Clínica Amistad y que pueden atenderlo. Se les da vivienda en algunos lugares para apoyar a los migrantes y bueno, ahí están nuestros jóvenes participando en asuntos de salud. Ellos con la otra, por favor, la tecnología que saben y manejan, lograron hacer una serie de TikToks y una serie de acciones en redes sociales que lograron tener visibilidad del trabajo que estaban haciendo en la Clínica Amistad, en la Clínica de Salvavisión y también en los consulados de México en los Estados Unidos. Y bueno, estas son algunas de las herramientas que ellos utilizaron para reducir desigualdades, apoyar a la comunidad migrante, y este es un proyecto exitoso que quizá podamos repetir en breve, ¿no?, con algunos otros sitios. Ellos regresan y se van a titular con el trabajo que hicieron en esas actividades en la población migrante de los Estados Unidos. Creo que era la última, no sé, sí, es la última y bueno, pues estoy a la orden. Seguramente va a haber muchas preguntas respecto a cómo lo hicimos, ¿no?, para lograr una beca J1 para 7 chicos y llevarlos por 6 meses. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa. Le agradecemos mucho su participación, esta presentación que nos ha compartido. Y para continuar con el flujo de este conversatorio, le daré la palabra a mi compañera Natalia para que podamos continuar con la siguiente presentación. Les recordamos que terminando esta presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas para que podamos todos dialogar con nuestros ponentes y podamos reflexionar sobre lo que hoy nos motiva a estar en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Una plática sumamente interesante y por mi parte tengo preguntas. Me daré el permiso para leer la semblanza de Pierre Valls. Pierre Valls es postdoctorante en el Instituto de Geografía de la UNAM y doctor cum laude en Artes Visuales por la misma institución. Artista visual y cineasta, dirigió la segunda y tercera Bienal de Artes y Diseño de la UNAM en 2018 a 2020 y 2022. En 2023, su largometraje de ficción Oasis recibió el premio Dama Lola Salvador al mejor guión en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ha desarrollado proyectos de ecología política como Diomedes en 2023 y Sahara en 2025, además de dirigir y fotografiar documentales sobre extractivismo y esclavitud contemporánea. Ha obtenido diversas becas y reconocimientos de la UNAM y actualmente investiga el fenómeno migratorio en México.
Su obra, centrada en problemáticas políticas y sociales, se ha presentado en museos, bienales y galerías de América, Europa y Estados Unidos, entre ellos el Museo Amparo y el Centro Georges Pompidou. Les pido un aplauso y les cedo la palabra. Hola, pues muchísimas gracias de la invitación. Siempre es un honor de compartir, de poder practicar y bueno, gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, espero que no sea tedioso mi charla, pero entonces me gustaría empezar sobre el título, ¿no? De lo que de la conferencia, porque pone arte, ¿no? Entonces es importante de empezar que yo soy artista, entonces con dedicación al fenómeno migratorio, pero también mi experiencia a través de algunas expediciones, algunos países, en la cual en todos mis proyectos, desde Alaska, en un pueblo que se llama los Iñupa, en el estrecho de Bering, hasta el Sáhara en Mauritania, hasta mi casa, hasta México, he podido presenciar a una cuestión de género, una violencia sobre las mujeres, ¿no? Entonces, en cualquier lugar, espacio, he podido comprobar que estos fenómenos pues, se articulan en todo el mundo. Que podríamos hacer Europa, España tiene un feminicidio por día, entonces que no está conglomerado siempre en este imaginario que toca a los países americanos o africanos, sino más bien que también en nuestra casa tenemos estos fenómenos, ¿vale? Que no se sitúan. Entonces, eso es lo que quería decir. A través de esta charla voy a presentar el proyecto que estoy haciendo en el postdoctorado, pero también articularlo como una experiencia en Mauritania sobre las condiciones de las mujeres en Mauritania y sobre las condiciones de las huaqueras, las migraciones internas adentro de Colombia, que son las mujeres, las mineras de las esmeraldas. O sea, con esto no quiero decir que en Europa no pasa nada, sino que ya hace mucho y le vuelvo a decir que tenemos mucho que aprender, ¿vale? Porque en el imaginario colectivo siempre se centra como la migración, las problemáticas, nada más a las personas pues, racializadas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos con el primer PDF. Bueno, es uno, entonces. Vale. ¿Podemos bajar? Bueno, la doctora nos habló mucho y nos contextualizó un poquito la problemática sobre las fronteras México con Norteamérica. Mi trabajo en el instituto es justamente pensar y trabajar sobre la migración, pero no hacia las fronteras, sino al centro de México. Porque hay una actitud, unas lecturas académicas que se focaliza en las fronteras sur y en la frontera norte. Parece que en el intermedio no sucede cosas. Y de facto, cuando llega a las fronteras del norte es cuando ya todo está mal. Pero hay muchas personas, muchos asociados que trabajan desde antes. Yo ahí como un recuerdo trabajando con una asociación que daba píldora de la mañana por las mujeres que la violaban. O sea, que prevenían, ¿no? Porque cuando uno cruza, por ejemplo, desde el triángulo, ¿no? Del sur, que es Guatemala, Salvador, Honduras, que es la mayoría de las migraciones, tomaban el contraceptivo porque sabían que van a estar violadas. Entonces, es que es muy difícil de pensar cuando uno dice, es el precio que tengo que pagar. Entonces, es por eso que mi investigación justamente se desfrontaliza. O sea, que ya no se ciñen esas fronteras, que sabemos que los campamentos, los asentamientos están bien exhaustivos, bien cristalizados en los lugares, pero cuando se trata, por ejemplo, de la ruta centro, ahí las personas están desvehiculadas, muy poca información, muy pocas dinero, inversión, porque las ONG internacionales mandan el dinero a las fronteras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el campamento La Soledad en el centro, o el campamento Vallejo, o cuando cruzan, por ejemplo, en Córdoba, o cuando se tiene que afrontar en las rutas
de Orizaba. Y lo que sucede con esa defrontalización, con esa presión norteamericana en la cual México tiene, por cuestiones diplomáticas, controlar, o sea, desplegar un control hacia todo el territorio, hace que los propios migrantes tienen que desviarse de los caminos ya elaborados, donde ahí permanezcan las instituciones para ayudarlo. Lo que hace es que un migrante sabe que va a haber control, entonces toman los caminos y ahí hay problemas de deshidratación, se empieza a andar en los bosques, a andar en las montañas, y también los controles, por ejemplo, el cartel del Golfo, pues ahí empiezan a extorsionar, matar y etcétera. ¿Se puede pasar? Bueno, aquí son datos, pero ya son datos que ya todos sabemos, que son muy tristes. Seguimos. Bueno, ya todo eso la doctora nos informó, entonces quería también hacer un hincapié sobre lo que dice la doctora. Ciertamente las mujeres son un cuerpo vulnerable, ¿no? Se despoja de su humanidad y están cosificados generalmente. O sea que no se ve como una persona, sino que de repente es una cosa que se usa y una cosa que se tira. Y por eso que generalmente pues, son más vulnerables, pero también las mujeres tienen una agencia como diferente, o sea, como piensa la ruta muy diferente. Hay un sentido, por ejemplo, las mujeres no toman mucho en el tren, porque la relación entre mujer y hombre es que el hombre, hay una masculinidad en el sentido que son valientes, yo puedo. Las mujeres antes ya están previendo estratégicamente la ruta, van en caravana, van acompañadas, generalmente siguen unos coyotes que ya conocen de antes, o sea, que hay una prevención antes. Ellas son más estratégicas, a pesar que sufren vulnerabilidad, pero son víctimas, pero también tienen un lado que los hombres no tienen, porque los hombres, yo puedo, yo soy el mejor, yo puedo pelear. Las mujeres tienen este lado más, no más inteligente, sino más susceptible. Siempre es bueno de dar este puntaje, porque parece que las mujeres, en ese sentido, siempre son víctimas y no son capaces de salir de fuera, ¿no? Y adentro de los estudios migratorios está probados. Si quieren poner más bajo, abajo. Vale, ahí. Ahí está la exposición diferencial al riesgo. Las mujeres, ponemos abajo también, perdón, Vale, esa es la cuestión de su paternidad, es cuanto al cuerpo se despoja de todo derecho, ¿no? En la cual se justifica la violación, se justifica todo cuestión de abuso sexual porque son cosificadas, ¿no? ¿Se puede bajar? Vale. Entonces lo que decía es que las mujeres también tienen un sentido más responsable de atravesar, de cruzar el territorio mexicano. ¿Vale? Voy a poner, ahora esto es como el sentido más, como más global en cuestión mexicana. Ahora vamos a hablar le voy a enseñar un primer teaser de lo que estoy trabajando en las minas de Esmeralda. Hay que escuchar la señora que habla, porque dice cosas que son muy importantes. Ahora le hablo del contexto de las huaqueras en Colombia. Hablamos de las mujeres en Mauritania y ya luego hacemos preguntas, ¿vale? Trabajar en la minería implica mucho riesgo. Y uno entra y la mejor huaca es decir de Dios, dame permiso de entrar y volver a salir. Mi nombre es Herminda Moreno, tengo 38 años. Nací en zona minera, había mucho comercio, pero al mismo tiempo había, pues, imagínense, guerra. Vendieron la licitación a una empresa extranjera. Ellos no, ellos hacen unos túneles espectaculares, tienen ingenieros, etcétera. Eso sacan esmeralda a diario. Nosotros lo hacemos artesanalmente, con pico, pala todavía.
nosotros trabajamos a nuestro propio riesgo. En la empresa hay un sueldo fijo, pero no hay oportunidad. Acá hay la posibilidad de sacar y tener mucho dinero. Tuve que dejar a mis 4 hijos, sobre todo los 2 pequeños, me ha dado muy duro, no es fácil. Las mujeres como los hombres somos iguales. De pronto ellos tienen un poco más de fuerza, pero digo, yo tengo 2 manos. Si tengo que ir 2, 3 veces en el día, o sea, día y noche a un corte, yo lo hago perfectamente, porque no todo el mundo lo deja entrar y tener la oportunidad de sacar lo que estamos haciendo. Vale, es un trabajo que estoy haciendo, que será una película documental. Lo que quiero decir es que las vulnerabilidad de las mujeres también pasa por una estructura, como por ejemplo cuando las empresas extranjeras empiezan a invadir el mercado, las primeras que son desempleadas, las primeras que sirven de prostituta porque los extranjeros llegan, eso. Hay una forma de extracción tanto de las minas, de la piedra, como de la corporalidad. Se extrae todo. Ellas son igual que las minas. Es decir, se entra, se saca y se despoja. Asimismo, este homenaje a las huaqueras es porque ellas, desde mucho tiempo, ellas no pueden entrar a las minas, sino que agarran los restos de las piedras, las migajas, ¿no? Es decir, hasta acá ellas no pueden entrar. Ahora lo que hacen en este video son minas ilegales en la cual ellas forzan y entran. Reivindicar la tierra, reivindicar que le pertenece y tiene una fortaleza. Yo, en todos los lugares que voy, tengo, Dios mío, es decir, qué fortaleza, qué dignidad. Ellas, generalmente estas mujeres, aparte de muchos de sus maridos son pues borrachos, son en ese círculo violentos, van a las minas, se encargan de los niños y eso se repite de aquí, Mauritania, Francia, México, Alaska. Es el mismo esquema en todos los lugares que yo he podido ir. ¿Vale? Yo termino con este viaje a Mauritania, no es por denigrar Mauritania, pero sí para entender algunos procesos culturales, que a veces la cultura, las tradiciones, violentan a las propias personas, o decir, no, eso es tradicional, entonces pues yo justifico esta violencia como parte de mi patrimonio. Las tradiciones están hechas para romperse. ¿Vale? Están hechas, a un momento dado se ha dado eso por un contexto histórico, pero no bajo el pretexto de la tradición, de la cultura, se puede aguantar o se puede justificar cualquier tipo de violencia, ¿no? Tanto animales que de género o acerca de la vulnerabilidad del hombre. En Mauritania, por tradición, hay 2 problemáticas. La problemática es que hay un proceso de engordamiento de las mujeres en las partes nómadas que se encuentran entre el Mali y Mauritania, en la cual las mujeres antes de casarse, tienen que comer 1 litro de leche con cuscús todos los días. Eso durante un año. Lo que sucede es que la señora engorda, y ahí la gordura tiene precio de camello. ¿Vale? Entonces, tanto el camello cuesta a mi mujer. Y la gordofobia la persona es muy obesa, hay una creencia que dice que van a dar mejor bebés, más sano, y una persona más rica, ¿no? Es como es muy extrapolado. Asimismo, la obesidad es visto como un problema de clase social, allá es el inverso, ¿vale? Entonces, ese es un primer problema, porque la señora no se puede desplazar y es una forma de control. La señora, cuando yo estaba en el desierto, ahí está la jaima. Jaimas son las tiendas, ¿no? Hay un palo que tensa todas las tiendas, ¿no? El palo central. Pero fíjense que ella, simbólicamente, la señora no se puede levantar. O sea que ella también funge como un propio que sujeta la propia jaima. Es como el pilar, pero no se puede desplazar, ¿vale? Y así lo tiene un control de la corporalidad, igual que aquí.
¿no? Igual que los corsets, ya se sabe mucho que los corsets eran una forma de control porque no se podía respirar, ¿no? Y el segundo gran problemática que yo veo, aunque siempre atenúo porque podría parecer un colonialismo cultural y tal, pero llega un momento que el relativismo en el cual uno no puede opinar, pues sí, es importante que las niñas de 6 años, 9 años, le cortan el clítoris. Porque hay una creencia, y yo hablo de creencia, porque también en México, en Francia, se cree cosas. Se cree que si se corta el clítoris, la niña, llegando al momento de la menstrualidad, no desea. Cuanto sabemos, que me imagino que pasa por un proceso más cerebral que corporal, ¿no? Entonces, para que la niña no vaya a acostarse o tenga un deseo, le cortan el clítoris por quitar cualquier tipo de deseo a estas personas. Lo que sucede es que hay una infección y una serie de enfermedades ligadas a esto. Y el otro punto es el mercado de las divorciadas y de las viudas en Nouakchott. Es un mercado en el cual las mujeres, cuando están desvinculadas del hombre, porque es el hombre como un sistema patriarcal en el cual cuando se muere el hombre, la mujer se queda sola y no se puede sustentar, pero otra vez la tradición hace que no se puede sustentar. Y entonces hay un mercado en el cual las mujeres tienen que venderse para poder sustituir. Le podría hablar mucho de Francia, que se ha vivido en mi cuerpo. Entonces no hay geografía en la cual no hay mujeres víctimas, pero también no hay geografía en la cual he visto tantas mujeres con dignidad y con una fortaleza impresionante. Nada más es esto que quería decir. Muchas gracias por su participación, doctor, muy interesante. Y ahorita vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. No sé si aquí en la sala o a través de Zoom hay alguna pregunta independientemente para cualquiera de los dos expositores. Adelante. Muchas gracias a todos los que están en el estrado y también a los doctores que nos honraron con experiencias pues complicadas, pero también experiencias de las que podemos ampliar el contexto actual de la migración y problemas de salud y la situación laboral, ¿no? En este caso pues el tipo de trabajo que se lleva a cabo en varias zonas. Mi pregunta es para la doctora Rosy. Es respecto a, usted nos habló sobre las enfermedades que eran pues de diversa índole para las personas migrantes. ¿Nos puede compartir en ese tiempo que se llevó a cabo el programa cuáles eran las enfermedades más comunes o que predominaron? Gracias. Bueno, particularmente en las mujeres, ¿sí?, eran enfermedades de transmisión sexual. Ya habló de algunas de las razones, ¿no? Se cosifica el cuerpo y bueno, tienen que vender el cuerpo incluso para poder comer. Y la transmisión de enfermedades venéreas y demás era algo. El VPH, el virus del papiloma humano, estaba presente en buen número de las migrantes que se atendieron. Y en el caso de los hombres eran enfermedades más de hipertensión y diabetes, aunque también las mujeres jóvenes tenían algunas enfermedades crónicas como hipertensión particularmente, ¿no? Eran las principales enfermedades. Y bueno, se dio todo un apoyo a salud sexual y reproductiva, se dio atención a ellos, se hicieron materiales y se les donaron tanto preservativos para hombres como preservativos para mujeres para evitar los contagios y la vacunación del virus del papiloma humano, contra el virus del papiloma humano, particularmente a las jóvenes.
menores de 20 años, ¿no? Que hay un buen número de ellas que tienen riesgo alto. Eran las principales enfermedades, ¿sí? En los hombres mayores, los problemas de vías urinarias y de próstata también eran algo, y particularmente enfermedades de transmisión sexual. Yo, siguiendo este programa que nos contaba la maestra, ¿de qué forma se consiguieron estos apoyos, estas becas? Entiendo que, bueno, la Universidad Nacional tiene una red importante digamos, de apoyo, no solamente aquí en México, sino en todos los lugares donde tiene sedes, pero me parece que los alcances fueron muy grandes, estamos hablando de varios meses, incluyendo pues manutención y no solamente pues algún otro tipo de apoyo. Entonces me parece muy importante como ejemplo, a ver si nos puede contar de qué forma se recibieron estos apoyos, estas becas para estas personas, incluyendo evidentemente pues toda la tramitología que nos adelantaba un poco como pregunta, porque pues evidentemente es un programa ambicioso por el tiempo y por los alcances. Muchas gracias. Sí, bueno, particularmente la Secretaría General se puso al frente de este proyecto, ¿sí? Cuando le planteamos la iniciativa, dijo sí, vamos a conseguir dinero, ¿no? Entonces hicimos el proyecto, hicimos la propuesta y la facultad puso algo, estuvo también la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que envió a 3 estudiantes, y Iztacala a un estudiante de enfermería. Eran 7 en total y 3 nosotros. Fundación UNAM también dio algunos recursos y 3 alumnos se fueron con una beca PITAE que tiene la DGESI, porque además de ir a dar atención, ¿sí? Se titulan con una actividad de investigación en esta misma parte, en migración y salud, ¿no? Asesorados por profesores de Arizona y profesores de México. Entonces fueron varios asuntos, fue educación, fue atención migrante, conocimiento intercultural, inmersión en una sociedad que aunque sean mexicanos, los que viven allá tienen, o sea, diferencias impresionantes y también, bueno, aprendieron o fortalecieron el idioma y atendieron a las personas de esa frontera. Esos fueron los recursos. Muchas gracias. Buena tarde a todos y todas. Bueno, primero felicitarles por las 2 ponencias, por supuesto agradecer a CIVIC que se esté organizando este evento. A mí me gustaría preguntarle al doctor, me parece muy interesante su concepto de desfronterizar, ¿no? En este caso lo de las fronteras, lo de la migración, porque generalmente se mira hacia el sur, en el caso de México hacia el sur, hacia la frontera sur, y por supuesto mucho más hacia el norte, ¿no? Con estos 3,000 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos. Con estas experiencias que ha usted analizado, estudiado al interior, en este caso del país o de algún otro, ¿cuáles serían las recomendaciones que se pudiesen dar a los estados para esta atención dentro del mismo país, digamos, en este proceso que llevan de camino hacia los lugares que quieren llegar las personas migrantes? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Hay muchas políticas que los estados sacan, ¿no?, a la luz y colaboraciones con los países fronterizos. El asunto no es la falta de leyes y de programas, sino la falta de aplicación. Hay una corrupción endémica, es decir, tan profunda que las asociaciones, si no fuese por las asociaciones civiles, esas personas casi independientes, no podemos pensar a las patronas, esas leyes no llegan porque hay un problema de corrupción y de violencia estructural, pero muy profundo, sobre todo
porque cuando el ojo del huracán no está focalizado en esos ejes migratorios, en esos corredores migratorios. De facto, las miradas internacionales están en Ciudad Juárez, en El Paso, y entonces lo que produce esto es una desenvoltura de los propios estados que de facto los migrantes es una microeconomía que se comparte entre el Estado y los grupos criminales. Se genera una plusvalía que no es menor porque hablamos de millones, ¿no? Hay un refrán en España que del cerro hasta los Andares, pues de los migrantes se sacan todo. Desde que salen, se les sacan todo. Y pasando en sus corredores, como no están focalizados, no están en el ojo del huracán, pues están desvinculados. Asimismo, hay muchas personas, gracias a los mexicanos, que tienen como una fortaleza y una lucha, siempre están en el olvido, pero sí que hay tantos vecinos que no son corporaciones, que no son asociaciones, que entregan muchos, también pues asociaciones locales, regionales, en la cual puede tener algunos recursos y también como ciudades medias y pequeñas, que sí donde se ve algunos flujos económicos en la cual operan, ¿no? Pero cuando se sale un poquito del foco, en esos tramos, más bien, ahí es donde desaparece toda esa cantidad de dinero. Es lo que yo he podido hablar con las albergues, las asociaciones y esto, ¿no? Es que no llegan, no llega como se tendría que llegar. Pero sí que a México no le falta leyes, no le falta colaboración, no le falta académico, no le falta nada, sino que llegando a un momento donde esto desaparece. ¿Sí? También en la frontera, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de voluntarios, tanto mexicanos, salvadoreños y estadounidenses, en estas ciudades que son santuario, ¿sí? Y que están muy perseguidas y muy criminalizadas por los grupos republicanos en los Estados Unidos. Estas asociaciones, por ejemplo, están en iglesias, ¿sí? En clínicas en donde no permiten el ingreso de la policía y están muy bien resguardadas. Entonces, los migrantes están ahí como pululando, digamos, les dan un alimento al día, hasta los que alcancen, todos preparados por gente de la sociedad civil o de gente del pueblo que va y prepara alimentos y les da. Pero particularmente les dan empleo y ellos controlan algunas cosas del empleo. Por ejemplo, llega una camioneta, una troca, con algunos estadounidenses que tienen ranchos en la zona y llegan a pedir que vayan 3, 4, 5, 10 a piscar determinada cosa o a hacer brecha o a pavimentar o a hacer alguna cuestión de esa naturaleza y pasan por el filtro de esta asociación que no les cobra nada, pero que ellos les dan una garantía porque los explotan demasiado. Entonces esta asociación lo que hace es el mínimo que te pueden pagar es esto, el mínimo que te deben pagar es esto. Y así los ayudaban, ¿no? Y hay mujeres, y hay jovencitas, ¿no? Y particularmente hombres que trabajan bajo esas condiciones y que están en las iglesias. Y en las iglesias incluso se resguardan para evitar que la migra llegue por ellos, ¿no? Entonces sí, el trabajo es algo muy socorrido en cada una de las organizaciones.
Gracias. Primero tengo una pregunta para la doctora Rosa Marilis. En el caso de, como es un proyecto impulsado obviamente desde la universidad y con las esferas de la universidad, ¿hay alguna presión, dado el contexto de incremento de los ataques del gobierno de los Estados Unidos hacia los migrantes? ¿Hay alguna presión que haya ejercido el propio gobierno de Estados Unidos para la disminución o para contraatacar, para tratar de disminuir que se realicen estos proyectos? ¿A qué retos se ha enfrentado la UNAM y otras universidades que han impulsado ideas que ayudan y dignifican a la humanidad de esta manera? Y dado que pues los migrantes son ilegales y se enfrentan a vacíos legales importantes, y estos estudiantes que van en proyectos, pues lo hacen a veces en esfera de voluntariado, ¿no tendrían el riesgo a veces de enfrentarse a que sean consignados o responsabilizados en una esfera de delito contra la salud o algo así, porque algún inmigrante pueda fallecer dentro de su atención o algún problema similar? Y para el doctor Pierre, en cuanto a su experiencia por la visibilización de los problemas de migrantes, de los casos como el que plantea de la explotación de las esmeraldas y demás, que generan una visibilización de la vulnerabilidad, en un primer momento considera que esta expresión genera mayores canales de apoyo para los que están enfrentando una situación de vulnerabilidad, y en segundo lugar, si en su experiencia ha notado que una vez que ya se expandió, se difundió, se generaron estos canales, los propios gobiernos no toman una especie de represalia por decir, ya nos balconeaste, ya vimos que exhibiste nuestro problema, ahora pues vamos sobre de ti con mayor rigor. ¿No ha visto en algún caso algún problema de esta índole? Bueno, en relación a los problemas para obtener la visa, pues por supuesto que sí tuvimos varias restricciones. Estaba el proyecto, estaba el dinero, estaban los jóvenes, pero lo que no nos daban era la visa, la cita para la visa. Se retrasó muchísimo. Y el temor era que finalmente se cancelara el proyecto, ¿no? Pero insistimos, y los jóvenes aguantaron. Les decíamos hoy, mañana seguro sí les dan la cita y pasado sí. Aquí hubo mucho apoyo del consulado, ¿sí? Del consulado de Estados Unidos también en México, ¿sí? Y de México en Estados Unidos. Pero para evitar eso que tú dices, ellos no hacían, o dentro del programa no estaba que atendieran, por ejemplo, un parto, a menos de que llegara en periodo de parto la mujer y pues no hay manera de no atenderlo, ¿no? No daban ese tipo de atención, no tocaban tanto a los pacientes, tomaban la presión, la temperatura, hacían cuestionarios, los canalizaban, les obsequiaban preservativos, anticonceptivos, etcétera, después de una valoración, y mucho lo hacían en el consulado o en las caravanas de salud, y en una clínica totalmente controlada, donde no solamente estaban ellos, sino había otros profesionales de la salud de la Universidad de Arizona. Eso es como los protegimos, ¿no? Por el otro lado, el tipo de visa que llevaban era una J1, que les permite estudiar allá por un tiempo determinado, ¿sí? Y el siguiente candado que pusimos fue vincularlos con una universidad y que tuvieran una actividad académica para que no tuvieran ese riesgo. Entonces, siempre tenían un tutor, siempre tenían una BAM que los llevara y los trajera, ¿no? Estaban en una zona segura, en fin. Y aún así, yendo con sus profesores a una visita al desierto, los paró la migra y les hicieron preguntas y demás, pero nunca hubo ningún problema. En el caso de que alguien falleciera, no les tocó, afortunadamente. Hicieron más de 2,000 intervenciones de salud, de prevención y atención, vacunación y demás, ¿sí?
pero todo controlado. No les tocó ningún caso de alto riesgo, ¿no? Pero en todo caso había una referencia a un sistema de salud diferente, como la Clínica Amistad, que era, o sea, había atención preventiva, pero si requería algún otro tipo de servicio, se canalizaba a la Clínica Amistad. Nada más para recordar la pregunta al auditorio. La pregunta para el doctor sería, ¿cómo ha visto que si su trabajo ha visto que la visibilización de estas problemáticas ha traído beneficios para los usuarios, bueno, para los migrantes, y si no ha visto una alza en la esa palabra? Vale, muchas gracias, porque pierdo la memoria. Hay una cosa que es tangente, ¿no? Es que es muy complejo. Primero es como, hay una cosa que te quería comentar en la pregunta, ya no se dice migrante ilegal, ¿vale? Migrante indocumentado. Es muy importante, yo te lo digo porque a mí me lo dijeron en la primera cita con mi tutora en geografía, porque el lenguaje cristaliza el imaginario, ¿no? Y entonces esto yo lo aprendí, seguimos como nos desconstruimos los hombres, pues también hay que desconstruir el lenguaje y es de buena augura de pensar que a veces pues nadie es ilegal en este mundo porque nacimos pues así, ¿no? Todos igual. Entonces ese es nada más un énfasis. La problemática es que del arte, cuando se introduce o también de los investigadores, es cómo tratar el fenómeno de la migración, una temática tan vulnerable cuando se trata del otro, cómo se habla de ellos y la problemática, sobre todo cuando somos artistas visuales, es cómo representamos las personas que tenemos enfrente. La imagen ha hecho mucho daño, hace mucho daño. De facto, si yo pongo en Google migrante, me sale toda persona racializada, ¿vale? Entonces, una de las prerrogativas que yo me he hecho siendo europeo, siendo todo lo que yo puedo representar, en mi práctica, yo me negué a representar cuanto a esa investigación, no cuanto a películas, ¿vale? Cuanto a esa investigación, me niego a hacer fotografía de las personas. Hacemos fotografía participativa, en la cual se deja la cámara de foto a las personas, que si quieren la hacen o no, ¿vale? O si no, hacemos dibujo participativo. Ahí interviene el arte o si quiero, la plasticidad. Y eso es una temática muy importante, porque la representación sigue una violencia epistémica en la cual sigues y sigues y sigues y sigues. No cuando se investigan, por ejemplo, antropólogo, etnólogo, se van al campo, no son monos de circos. No vamos a sacar una sangre de estas personas. Yo estoy en contra de todo tipo de intervención y estoy cuando no se puede mantener esta ética, no se tiene que hacer. Es mejor no hacer imágenes, es mejor no hacer investigación, ¿vale? Porque yo te cuento que yo estaba en el estrecho de Bering y había dos tipos de gente que estaba allá. Cuando estaban los iñupas están desapareciendo y en los iñupas hay un 60% de feminicidios, ¿vale? Lo que quiero decir es que los dos grupos de personas que había son los investigadores, los antropólogos o los evangélicos. Uno para convertir y el otro para explotar. Esta extracción es muy, muy complicado y yo creo que adentro de las artes, pero tanto también en las ciencias, en la cual, o las humanidades, hay que replantear una gestión, cómo no se extrae al otro, porque el extractivismo existe en todo el campo. Entonces, esas preguntas yo estoy consciente y he renunciado a muchos trabajos porque no respondían esta ética.
cuando se entrevista, cuando se trabaja con los migrantes, se falsifica los nombres. No, por ejemplo, en los artículos son falsos nombres. Se trata de generar un tercer espacio, como un espacio empático en la cual tú no trabajas sobre terreno porque pueden haber celos hasta en el mismo grupo. También hay que quitarse que el ideal que los inmigrantes son todos buenos, que los discapacitados no pueden hacer daños. Eso es exotizar, como los indígenas, no, son súper, no. Cada especificidad tiene sus cosas. Y adentro de los grupos migrantes también hay recelos, hay violencia, ¿no? Y hay violaciones también, ¿vale? Lo que hace entonces, se tiene que trabajar en un espacio neutro, como un espacio empático. Si yo te quiero entrevistar, no te hago aquí. No te vulnerabiliza a las miradas de los otros, tanto a las miradas de grupos, pero también a las policías o los servicios secretos si hay, ¿vale? Se va y se trabaja. ¿Esa es la pregunta? Sí. Y represar, por ejemplo, en el caso de la Esmeralda, donde yo firmé, pertenece al capo de toda la Esmeralda. Aquí las autoridades no funcionan, ¿vale? Tenemos un ejemplo reciente, ¿no? Del Mecho, pues ahí funciona lo mismo. Muchas veces no pasa por instituciones o por tal, sino por permiso a través de los capos, de los carteles. Yo tengo que hablar con los carteles. Y en este caso, aquí no hay una represión a esta mujer porque había al lado mío estaba el chivato. Y si ve, la señora no habla mal de nada. Dice, no, los hombres son más fuertes, pero afuera sí que hay unas violaciones, sí que hay esto, el otro, pero si ven, parece que está feliz. No, está bien, porque es una dignidad, pero está el chivato al lado. Entonces, cuando yo trato, hay que una serie de ética, una serie de prerrogativas que tú te tienes que plantear antes, que no vas así, ¿vale? Entonces digo, ¿yo qué hago? Si lo que voy a hacer va a poder potencializar, va a poder difundirse, ¿vale? Va a poder mejorar. Entonces ya primer paso, como mi corporalidad también habla. Yo soy un libro abierto, ¿vale? Porque a mí me hablan, pero si yo fuese una investigadora, por ejemplo, una investigadora trans, que hay investigador trans, no es el mismo. Yo llevo conmigo un mensaje, también ellos me exotizan, siendo francés. ¿Vale? Entonces es toda una complejidad, pero es que sí que hay que tener una serie de pautas para tratar de no replicar una violencia y de no poner más vulnerable a las personas que son vulnerables. Bueno, yo ahorita escuchándolos, recordé que tengo una compañera que trabaja para el Instituto de Migración y ella nos comentaba que le tocó estar en la caravana, ¿no? Migrante, y estar acompañándolos y todo eso. Pero ella se sale ya de ese trabajo porque dice que sí son experiencias bastante pesadas y fuertes en el momento de que tiene que resistirse a quizás cierta violencia por parte de los hombres, ¿no? De los hombres que vienen en la caravana. No todo es tan maravilloso, ¿no? Sino que dicen, bueno, tienes que comprender que esa caravana migrante y que la mayoría de los hombres pues, no son tan buenas personas para buscar solamente una oportunidad, ¿no? Y si estamos hablando de que pueden ser pues personas que tienen una complejidad en sus realidades y que pueden ser la mayoría violentos, ¿no? Entonces ella me hablaba un poco de su experiencia como de ciertos lenguajes, ciertos insultos, ciertas insinuaciones sexuales que le hacían a ella, ¿no? Y que como ella se tenía que adentrar también con sus mismos compañeros para tener una confianza y permitirse no dejarse vulnerar, ¿no? Por todo lo que implicaba, ¿no? Acompañar a los migrantes. Y
ahorita que veo toda esta realidad y que veo una presentación en PDF donde en el caso de las mujeres, ¿no? Todo los parámetros, ¿no? De cuáles son los mayores pues delitos o a lo que se enfrentan, ¿no? En la migración, pues me sorprendía, ¿no? Todo como la extorsión, ¿no? Lo sexual y todo eso, o sea, son creo que como un espectador más de lo que está sucediendo, no lo tenemos tanto en el panorama, ¿no? No sabemos todo lo que implica una migración, ¿no? Quizás nos quedamos con un contenido tan austero, tan corto en los medios, que quizás no tenemos toda la racionalidad de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esos problemas que se enfrentan los seres humanos al momento de querer tener una oportunidad en otro país, ¿no? O cuál es su realidad, pues en el estado que pertenecían antes, ¿no? Y entonces es cuando estos trabajos, por ejemplo, del doctor Pierre, pues tienen una significación bastante importante, muy profunda. Pero ¿hay algún límite o hay algún impedimento para que estos trabajos tengan la difusión adecuada? Me gusta tu intervención. A cuestión del límite, sí, yo he hecho un trabajo con cámara oculta sobre la compra y la venta de joya de migrantes. Sabemos que los grupos armados, pues, roban, secuestran y roban. Los migrantes que cruzan no son pobres. O sea, adentro de todo pertenece a un grupo de unas ciertas clases. Para cruzar México, llegar a Estados Unidos se necesita mínimo $3,000. Seguro muchos de nosotros no tenemos $3,000 en la cuenta. O sea que efectivamente entonces llega un potencial y es una economía, ¿no? Entonces, estas personas, pues, yo hice una cámara oculta, compré estas joyas porque quería ver cómo se manifiesta y esto es en lechería y estaba la policía. Lo que sucede es que me enseñaron un muerto, me enseñaron a la persona que acaban de matar. Y entonces estos proyectos, que lo tengo, pues te revientas. Obviamente que sirvió, por ejemplo, por la información a los migrantes en Colombia, pero en México no puedo hacer porque yo tuve que contactar con grupos criminales. Entonces, el labor es casi un periodismo narrativo. Siempre, el asunto es que cuando uno empieza a generar como eso, ¿no? Parece que los migrantes son intocables, ¿no? Y tiene un problema con la representatividad. ¿Por qué nosotros no estamos tanto alertos a la violencia de la migración al tránsito? Porque ya per se están criminalizados. ¿Vale? El migrante es un criminal. Y sabemos que en la ley mexicana no es una falta penal, sino es una falta civil. ¿Vale? Que no es... no puedes como deportarte y etcétera. Es decir, que no es una falta grave, pero sí que la representación que se hace a través de los medios de comunicación, a través de muchos y también a través de la cultura, ¿no? Cuando nosotros artistas generamos una plusvalía sobre la pobreza o sobre la violencia, somos partícipes a cómo generamos una imagen en la cual nosotros vemos los migrantes como criminales, o cómo de repente no van a sacar el trabajo, o como gente que no pueden estar aquí. Y cuando ya se construye y se cristaliza esta imagen, pues ya poco nos interesa lo que está sucediendo, ¿no? Y más, cuando se habla de las mujeres, cuando son criminalizadas, a operar otros niveles. Como ya son criminales, ya tengo casi el derecho de poder abusar de ella, porque pierdes todo tipo de estatus legal. Son criminales, pues no le puedo pegar, ¿no? Porque si el Estado la criminaliza, si el Estado no la representa, no la dignifica, ¿por qué yo lo voy a hacer? De hecho, por ejemplo, si la policía es corrupta, lo que hace, nosotros no creemos en los valores, entonces volvemos a replicar lo que el Estado nos está enseñando. ¿Vale?
Buenas tardes, gracias a los ponentes y a los organizadores. Y yo tengo una pregunta un poco más filosófica sobre cómo es que la humanidad ha evolucionado, se ha modernizado, ha podido tener avances científicos, tecnológicos tan importantes, y en este aspecto de violencia contra las mujeres, contra el migrante, contra los niños, contra la población en general, no hemos podido avanzar. Al contrario, yo creo que esto va empeorando conforme pasan los años. ¿Por qué esta actitud del mismo humano para lastimar a otro? ¿Alguno de ustedes nos gusta responder primero o damos? Me lanza la... Sí, sí, está bien. Yo pienso que a nivel global hay una pérdida de valores, ¿no? Hay una pérdida de valores, el individualismo, por ejemplo, el yo primero, yo después, y yo lo que quiero es ser el magnate y tener dinero y no sé cuánto, y no me interesa lo que pase abajo. Esa es una parte desde mi explicación, no sé si sea tan filosófica y demás, pero yo veo que hay pérdida de valores, que hay una gran inequidad, desigualdad, ¿sí? Y que en el mundo, ¿no? En el mundo y más en los países de tasa media y tasa baja económica, en donde los recursos no son suficientes para tener una población con una clase media que tenga satisfactores. Entonces, el primero que llega es el que gana todo, ¿no? Y esa concepción del mercantilismo, de la individualidad versus la comunidad, ¿sí? Pues bueno, eso desde mi punto de vista explica muchas cosas, incluso explica el fenómeno migratorio, ¿no? Y el cómo los que están en contra del fenómeno migratorio y que criminalizan a los migrantes, ¿no? Hacen eso, los atacan, los violan, los encierran, ¿no? Les quitan todos los derechos y demás, no son personas, los cosifican y los dejan de ver como personas, sino los ven como utilitarios, ¿no? Para algunas cosas, incluso para explotación laboral, sexual y demás, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con valores y con individualidad y con una economía de mercado potencializada muchísimo, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo. En el sentido, yo creo que vamos a mejor. No es por mi lado tan positivo, pero hay cosas que puedo refutar. Hay un acceso a la información esos últimos décadas muy grande. Entonces, algo que parece que no existía antes es que no estaba visibilizado. Eso es lo primero. El segundo punto, la modernidad no tiene relación con la emancipación. Eso es lo que los países europeos quisieron, el proyectos civilizatorios. No tiene absolutamente nada que ver la modernidad con los valores. Entonces, porque yo me preguntaría qué sería el grupo de nómada que me atendió en el desierto dando un té y no tiene absolutamente nada de moderno en nuestros conceptos, y sin embargo había mucha diferencia. ¿Vale? Ese es el segundo punto. El tercer punto es, creo que el mundo es cada vez mejor porque se reconocen identidades. Porque aquí no hemos hablado de la homosexualidad en la migración o en general de las personas trans que tienen voces. Empiezan a tener voces. Y segundo, tenemos aquí el ejemplo en el cual se está abriendo campos de debate. Entonces, yo no pienso, y pienso que el mundo está cada vez peor, sino
pues depende de las miradas y depende de dónde nos ubicamos. Pero si tomamos a nivel analítico, a nivel académico, no hay nada que nos plantea en los estudios que el mundo va peor, y sobre todo los derechos de las minorías, de los periféricos y a través del mundo. Lo que sucede es que hay una alerta general, una visibilidad impresionante. Le voy a dar un ejemplo. He trabajado sobre las víctimas mortales, los homicidios desde el 92 hasta hoy día de las personas asesinadas por la defensa del territorio. En 92 había una persona censada. ¿Censada se dice? Censada. Pasamos a 2023, 223 asesinatos. Yo no creo que en 1992 hay una persona censada. Y si miramos los análisis, si hacemos la academia, la literatura, que se enfoca así, es que no había una opacidad en esta época, la que no hay aquí ahora. Entonces, el mundo está para hacerse mejor, siempre habrá cosas que hacer, pero hoy es el ejemplo que cuando veo los compañeros vestidos de rosa que están aquí y tal, pues yo creo que el mundo va lento, pero va mejor. Yo tengo una pregunta para el doctor Pierre. Mi pregunta es en el sentido de cuál es la capacidad reparadora del arte en esta línea muy delgada entre periodismo, documental, respecto a este tipo de minorías. Por el ejemplo que vimos en Esmeralda, por el relato que nos contó acerca de las mujeres en Mauritania, y por ejemplo lo que sucede al día de hoy. Esta semana tuvimos un bombardeo a una escuela de niñas en Irán. Entonces, ¿cómo es posible que el arte haga esta reparación social pasando por estos filtros de la violencia, en lo que ya hablaba del narcotráfico, en una cuestión cultural, en un nivel social, económico, para que no quede como una exotización de la violencia o como un espacio diferente al cual nos encontramos nosotros desde Occidente? Claro, es una pregunta siempre cuando aparece la pregunta que ya es antigua, si el arte es útil, ¿no? Yo puedo replicar, entonces quitaríamos la poesía del mundo, ¿no? ¿Qué sería un mundo? Pues no hace falta, ¿no? De facto, este discurso es bien pensado desde las derechas o desde las dictaduras. Quitamos la cultura porque a priori no sirve, ¿no? Esa es una reflexión pensada desde la emotividad. Es como unos canales que tenemos que no logramos profundizar y es que dice, pues no, pues ¿qué sirve la sonrisa de la Gioconda o el Guernica? O yo estuve en Mauritania, están los últimos libros del siglo XIII islámicos que están ahora desprotegidos. ¿Para qué? ¿Por qué no los destruyen? ¿No? Tal vez pues no sirve porque no va a parar ninguna guerra. Pero no me fío de un mundo, de un país sin libros, no me fío de un país que no pueda acceder a la cultura, no me fío de un país donde no hay libertad de expresión y no me fío de un mundo sin poesía. Y buenas tardes también, felicidades a ambos por sus exposiciones. Y bueno, mi pregunta es para la doctora, tengo dos preguntas. Y la primera es si los jóvenes que participaron en este programa requirieron algún tipo de apoyo psicológico justamente como para sobrellevar estas historias tan fuertes que de pronto presenciaban. Y la otra pregunta tiene que ver con qué áreas de oportunidad se observan para mejorar justamente estos programas de ayuda a los migrantes. Sí, obviamente ellos tenían desde antes de irse, tuvieron un acompañamiento de espora de los terapeutas para tener más fuerza, ¿no? Más resilientes ante lo que iban a encontrar. Pero también
estando allá tenían el propio programa de salud mental de la universidad para atenderlos, o bien el programa Espora a través de a distancia, que eso lo tuvieron, ¿no? Hasta ahorita ninguno tuvo más que angustia y pues sí, obviamente que enfrentarse al desierto, a los muertos, a los desaparecidos y a las personas que estaban buscando a sus familiares, pues claro que sí, sí les afectó de alguna manera, pero tuvieron tratamiento. Ahora, ¿cómo veo yo que puede hacerse esto más fuerte? Creo que el seguir potencializando las caravanas de salud en los consulados, las ventanillas de salud como un ejercicio permanente en los consulados de México en los Estados Unidos, particularmente en las fronteras, y el apoyo de los consulados para, no solo para la parte de salud, de educación, de cultura y de trámites legales. Creo que eso debe de ser un programa permanente, así como el programa de salud mental migrante. Sí. Entiendo que, o estoy consciente de que desafortunadamente la violencia en contra de las mujeres no es ajena a ningún país o a ningún territorio. Ahorita el doctor Valls, cuando estaba dando su intervención, comentó de violencia sistémica en contra de las mujeres en Alaska. ¿Cómo se da? ¿Cómo es en esos espacios? Que en teoría, bueno, pues Alaska sabemos que forma parte de Estados Unidos, ¿no? Y que evidentemente, insisto con esto, desafortunadamente no, la violencia no es ajena a ningún territorio, pero también Alaska pues suena muy lejano a nosotros, ¿no? Entonces es más fácil quizá identificar las violencias pues en América Latina, ¿no? Como parte, digamos, de nuestra cercanía, pero ¿cómo se da en esos espacios? Claro, justamente este planteamiento es la cristalización de un imaginario, ¿no? Es que las fronteras, le hemos imaginado, están creados por los occidentales, pero que no corresponden a realidades tanto geográficas que etnia. Cuando hablamos de Alaska, primero, el ser estadounidense, no sé si mejora las condiciones de las mujeres en particular. Reitero que en España, como soy franco-español, muere una mujer cada día. Entonces, aquí no se trata de si hay mejor o peor, ¿no? Se trata de educación. ¿Vale? Entonces, para plantear, para responder, Alaska hay 27 grupos indígenas. Alaska no pertenece a Estados Unidos, es una de las colonias más recientes de América. Cuando el imaginario se va concentrando en la pobreza, en la violencia en América, eso deja un espacio virgen para los saqueos, las violaciones en el resto de los países. ¿Vale? Esto es una política de la representación, o sea, es querido ver donde no queremos ver donde hay estigmatizar, porque si yo estigmatizo al otro, yo estoy fuera. Siempre en el otro país es peor, ¿no? Los norteamericanos como los europeos lo hacemos muy bien, ¿vale? En Alaska, como diría, es una parte de territorio que es vendido de la Rusia, bueno, la Unión Soviética lo vende a los zar, lo vende a Estados Unidos, cuando Estados Unidos empieza a ser pues eso, ¿no? Un país imperialista, cuando pues quita el territorio a México. Alaska hay grupos indígenas como aquí en México, ¿vale? Nosotros solamos llamarlos inuit, pero es como si llamamos los náhuatl todos los indígenas. Eso hace daño, es como eso, ¿no? Hay que buscar.
En Alaska, el territorio, lo ven, ¿no? El territorio, el norte, extremo norte, donde está Mar Ártico, fue descubierto, o no fue descubierto, sino fue conquistados en 1920 por la búsqueda del oro. Cuando viene allá los grupos indígenas se llaman los Siñupa, ¿vale? Cuando llegan a los Estados Unidos, compran este territorio y mandan para colonializar, como está haciendo Israel, pues van colonizando con sus capacidades modernas, sus industrias para colonizar. Ahí había búsqueda de oro. Con la búsqueda de oro traen el alcohol y las prostitutas. No la prostituta, sino la prostitución, ¿vale? Este grupo no conocían el alcohol, ¿vale? ¿No? Entonces tenía sus rituales, vivían de la pesca, vivían de la caza y vivían como pues eso, ¿no? Como muchos grupos indígenas. Allá se introduce, cuando empieza en 1920 a introducirse el alcohol, etcétera, empiezan los blancos, empiezan pues a maltratar los grupos, a invadir los territorios, ¿no? A saquear y extraer los territorios. Luego, la segunda generación, en los años 60, los hombres empiezan a ir a las ciudades, que es Anchorage, que es en el sur, que ahí es donde operan este imaginario que Instagram hace mucho daño, el coso azul, los indígenas bailando con la piel, el oso, eso, ¿vale? Pero hay otros grupos indígenas, ¿vale? Esos del sur, esos indígenas están en los parques, ¿vale? Como los parques, hacen diviertes los blancos que van en los cruceros, ¿no? En estos grupos Siñupa, lo que sucede es que los hombres en los años 60, 70 se fueron a las ciudades porque empieza a escasear los alimentos y para la construcción del deseo, las proyecciones, algo que no tenían, de repente deseo algo que yo no necesito, pero deseo. No necesitamos una iPhone 17, pero una vez que se te entra, ya empieza. Y eso es el hombre. Entonces, a partir de ahí empiezas una forma de desaculturación, en la cual se introducen productos, una colonización alimenticia y, primer punto, segundo punto, más ahora, estas partes de Alaska están, el mar la ha congelado todo el año. Ahora, con el descalamiento, se abren las vías 3 veces al año, porque ya no hay hielo, no pasan por Panamá los flujos y pasan por arriba. Hay una contaminación tremenda de las aguas. Entonces no hay peces. No hay peces. Entonces Estados Unidos manda Coca-Cola, papa frita. ¿Tú puedes creer que yo en Alaska, en el final del mundo, entré en una, bueno, son como favelas, ¿no? Y entré y estaban tomando Coca-Cola de papa y yo pensaba que iba a comer salmón, ¿sabes? No, la gente es muy obesa y peor es la introducción del alcohol. Y hay una depresión de salud mental importantísimo. Y con eso hay una diseminación de la cultura inupa que ya casi no existe, como los mapuches, que ya la última persona que hablaba mapuche ya murió, ¿vale? Y entonces con la incidencia del alcohol, ya no pueden cazar porque el agua está contaminada, o cuando cazan a la dinamita, ¿vale? Entonces lo que sucede en esos grupos es el feminicidio, porque los hombres que beben alcohol, pues sucede una serie de acontecimientos. Los zapatistas prohibieron el alcohol en los ejidos. En Mauritania no se puede beber alcohol. No digo que no hay feminicidio, pero hay muchísimo menos feminicidio donde el alcohol permanece. Entonces, en esos grupos, en esos lugares tan exotizados a través de Instagram, pues ahí están vehiculados la violencia y la exterminación de un pueblo, que ya están casi exterminados, este grupo en particular. Entonces, claro, pensamos el mundo a través de una cartografía, es un elemento simplificado, pero hay micros fronteras, ¿no? Micros mundos, micro eso. No sé si respondí a tu pregunta.
Muchas gracias. Yo antes de que cierren, quisiera pues nuevamente dar las gracias por estas extraordinarias pláticas y me parece muy importante comentarles lo que yo me llevo ahorita de ustedes dos, ¿no? Uno, por un lado, sobre todo retomando este concepto que hablas de la cristalizar la imagen, ¿no? Creo que con tu plática nos ayudas a que debemos descristalizarla, ¿no? En ese sentido, para poder deconstruirnos y volvernos a construir, ¿no? Como seres humanos, con esta complejidad que tenemos, que preguntaba la doctora, en el sentido de que ¿por qué somos tan malos? Pero pues se supone que somos de todo, ¿no? Tenemos una complejidad fundamental en el sentido de que somos muy racionales, pero también podemos tener pues adentro, tener estas cuestiones desvariadas, ¿no? Digamos en este sentido, y podemos ser de varias maneras, ¿no? Y lo dejamos salir, ¿no? Dependiendo del contexto también en el que nos encontremos y la posición. Y por otro lado de la plática de la doctora, me parece muy importante la posibilidad de la UNAM de irradiar cambios con sus acciones, ¿no? Irradiar cambios estructurales justo que nos ayuden de irradiar hacia la sociedad. Bueno, primero aquí adentro tenerlos e irradiarlos hacia la sociedad, precisamente también para coadyuvar a descristalizar, desconstruirnos y volvernos a reconstruir, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la plática. Perdón. Bueno, pues muchas gracias. También muchas gracias a nuestros ponentes por esta plática. Tenemos que recordar que si bien esta sesión, este conversatorio se llevó en el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestros ponentes nos recuerdan que estos temas son diarios, están presentes aunque los veamos o no, están en nuestro día a día y son la realidad de muchísimas personas, no solo en la frontera norte de este país o en la frontera sur, sino en todo el mundo. El género y la migración pues no se puede desvincular. Agradecemos también sus preguntas, fueron muy variadas y muy interesantes todas. Y pues con esto damos cierre a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Y falta alguien. Bien, sí, muchísimas gracias. Creo que la invitación es a que sigamos haciendo este tipo de foros. Bien decía Rosy que en este recinto se resuelven muchas cosas, pero participación de esta manera creo que también son otro tipo de enriquecimiento. Yo, sumado a la última intervención, diría que lo que también decía Rosy, que en ocasiones asistimos a una comisión específica, en ocasiones tenemos un área disciplinar que nos cubre, ¿no? Pueden ser un consejo académico, demás, y perdemos de vista esta transversalidad que tiene la universidad, ¿no? Y en el caso de las dos entidades aquí presentes, con la dirección, con la directora de la Facultad de Enfermería, quizá tenemos estos imaginarios, estas imágenes de que la enfermera es una persona de cuidado en un hospital y el artista visual es encerrado en la academia y cuya única salida va a ser un cuadro y un museo, ¿no? Y lo que estamos observando es la enorme trascendencia que tiene la universidad, yo sumaría la universidad pública con un presupuesto federal casi siempre cada vez más restringido, y la trascendencia y el impacto que tiene en romper los propios esquemas que tenemos en cada una de nuestras disciplinas. Yo agradecerles desde el corazón también a nuestros consejeros alumnos que también son miembros de esta Comisión Especial de Igualdad de Género, ¿no? Y pues tenemos un reconocimiento por parte de la CEVIC, en la cual a la querida maestra Rosa Amarilis Zárate Grajales le vamos a dar un reconocimiento.
Al doctor Pierre Valls también le vamos a dar un reconocimiento. A Natalia Alonso como moderadora de esta. Y al querido Alberto Hassan López también por su participación. Y por presupuesto no le doy reconocimiento a todos ustedes, pero también es un reconocimiento su presencia y agradecerles el que podamos ir materializando estas posibilidades de entender de forma distinta nuestro consejo y expandirlo para que sea un orgullo cada vez mayor el pertenecer a él. Pues que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana. Que estén muy bien.